Bueno, pues bienvenidos a esta bienvenidas, creo que todas somos mujeres, sí. Bienvenidas a esta segunda sesión. La idea del día de hoy es hablar de temas generales de pagos al exterior, iniciando con, digamos, la tributación tanto de residentes y no residentes fiscales y, digamos, el hecho generador en los impuestos de renta, IVA, ICA y su relación con pagos al exterior. Y por último, eh, como una pincelada, diría yo, de convenios de doble imposición, pero sobre todo sobre dos cláusulas que están en los convenios de doble imposición y que nos ayudan a entender o a dar como un plus, pues, en en el, en el análisis que hacemos con respecto a los pagos al exterior. Por supuesto, digamos, frente a pagos al exterior, estos no son reglas tan fijas, es decir, cada pago al exterior debe analizarse a profundidad y detalle, porque a veces uno cree que resulta que, no sé, que sí era un ingreso de fuente nacional, pero va hoy uno solicita el contrato y demás, y resulta que era algo completamente diferente. Entonces, frente a eso siempre, y sobre todo sobre pagos al exterior, siempre es bueno hacer pues un estudio más juicioso, más aterrizado, porque pues no es un tema como tan plano. Entonces, abrimos esta sesión con una pregunta. ¿Qué grava el impuesto de renta? Grava pues los ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio neto. Luego, si no está dentro, si no hay un incremento del patrimonio neto, que precisamente ese incremento del patrimonio neto se da con la utilidad, pues en teoría no habría que grabar, esos ingresos. Por ejemplo, los ingresos para terceros, cuando los incluimos en nuestra contabilidad, pues no se incluye dentro de nuestro depuración de utilidad para que afecte el patrimonio, sino simplemente pasan por las cuentas de balance. Entonces, en efecto, graba los ingresos. Y en ese, digamos, en grabar los ingresos, hay dos formas de tributar y dependerá si somos residentes o no residentes fiscales. Entonces, los residentes fiscales tributan a, por sus ingresos de fuente nacional o sus rentas de fuente nacional y sus rentas de fuente mundial. Es decir, tanto los ingresos que obtuvieron en Colombia o los que se entienden que han sido generados en Colombia y los ingresos que se obtuvieron en el exterior. Se graba todo. Pero los no residentes fiscales deberán tributar únicamente por sus ingresos de fuente nacional. Es decir, esto se llama una ficción de territorialidad. Colombia pues no tendría por qué gravar operaciones que ocurren en el exterior si esta persona no es residente fiscal. Y frente a los no residentes fiscales, bueno, los residentes fiscales como pues los que estamos aquí, presentamos nuestra declaración de renta, formulario 210, personas jurídicas, formulario 110, pero los no residentes tienen dos formas de declarar. La primera es presentando su declaración de renta y la otra forma de declarar es si estos terceros, la totalidad de los pagos o la totalidad de los ingresos que obtuvieron en Colombia fueron sujetos a retención. Si fueron sujetos a retención, entonces se entiende que ya cumplió el deber formal de declarar y no deberá pues presentar su declaración. Solo si la totalidad de los pagos del exterior fueron sujetos a retención. Los pagos nacionales fueron sujetos a retención. Entonces, digamos, si en algún momento tienen algún socio de alguna empresa del exterior y ese socio no sabe si debe declarar o no en Colombia, pues ya sabemos que si los ingresos, la totalidad de sus ingresos fueron sujetos a retención en la fuente, pues no va a tener que declarar. Solamente con la mera retención en la fuente ya se entiende que cumplió con el deber de declarar. Luego, ya sabiendo que la renta grava los ingresos declaramos por los ingresos de fuente nacional y extranjera, es muy importante definir
cuáles son los ingresos o qué se entienden por ingresos de fuente nacional y qué se entienden por ingresos de fuente extranjera o desde el exterior. Digamos, la regla principal para el impuesto de renta para considerar los ingresos de fuente nacional es casi que todo lo que ocurra dentro del territorio nacional. ¿Qué significa? La prestación de servicios dentro del territorio nacional, arrendamientos de bienes inmuebles dentro del territorio nacional, intereses generados en el país, rentas de trabajo que se hayan desarrollado dentro del territorio nacional. Esa es como la regla general, pero hay unas excepciones dentro de estos ingresos de fuente nacional que aún prestándose en el exterior se consideran ingresos de fuente nacional. Y yo sé que aquí ya han trabajado este punto porque sé que algunos de los clientes, por lo que pude ver en las declaraciones de renta, tienen este tipo de ingresos. No sé si me quieran contar qué tipo de ingresos tienen sus clientes, qué tipo de pagos tienen sus clientes que se prestan desde el exterior, pero ustedes consideran que son de fuente nacional. ¿Los intereses? Los intereses, sí. Los servicios, algunos servicios, ¿Qué tipo de licencias. servicios? Sí, por ejemplo, no sé si hay dentro el del licenciamiento, por ejemplo, las licencias. Sí. ¿Qué licencia? Por ejemplo, tenemos licencias de software y ahí pues nosotros lo manejamos como, pues, a mí me parece es un ingreso de fuente nacional, pues, aunque sea del exterior, pues se produce el ingreso de fuente nacional. De acuerdo, perfecto, sí, esos ejemplos. Así es, así es. En esos ejemplos que me acaban de mencionar, son ingresos que se prestan desde el exterior, son servicios que se prestan desde el exterior, pero que la norma ha establecido que son de ingresos de fuente nacional. Entonces tenemos las regalías de explotación de toda propiedad industrial, tenemos la prestación de servicios de asistencia técnica y servicios técnicos, y tenemos las regalías provenientes de propiedad literaria, artística y científica. Entonces, el ejemplo es perfecto porque, en efecto, sí se presta una licencia de España, ¿cierto? Sí, sí, señor. Hay una de España y hay otra de Canadá. Entonces, o sea, la idea, y perfecto porque es precisamente, esa es la excepción de la regla, pese a que el servicio está ubicado desde el exterior, es decir, quien me ofrece la licencia está en el exterior, es un no residente, pues aún así ese pago se va a considerar ingreso de fuente nacional, ¿cierto? Entonces luego va a tener que tributar por el impuesto de renta, porque es un ingreso de fuente nacional. Y hay unos ingresos que son taxativos, es decir, que son esa lista, está en el artículo 25 y se consideran ingresos de fuente extranjeras. Entonces, si nos vamos al artículo 25, la mayoría de esos ingresos son créditos por mercancías y demás que se consideran que no son de fuente nacional. Pero hay uno en especial que quiero traer a colación. Ya establecimos la regla que el servicio técnico y asistencia técnica es un ingreso de fuente nacional, ¿cierto? Pero mira que el artículo 25 nos dice que los servicios de reparación y mantenimiento prestados en el exterior tampoco generan ingresos de fuente nacional. Entonces es muy curioso porque el artículo 24 nos dice, es ingreso de fuente nacional, servicio técnico y asistencia técnica. Pero el artículo 25 nos dice, es ingreso de fuente extranjera, la reparación y mantenimiento prestados en el exterior. No sé si alguno quisiera como decirme cuál es la diferencia y por qué el artículo 25 nos dice que este servicio es de fuente extranjera. Se me ocurre que sea porque el servicio de reparación y mantenimiento necesita que la persona se haga desplazamiento hasta el extranjero, digamos, por decir en España,
que vaya, o sea, que se desplace hasta allá y lo preste allá y no se puede hacer desde la distancia, no sé si estoy errando. Eso es, Liz, así es. Es exactamente, y Ok. tal cual lo dijiste, tal cual lo dijiste. Y es porque precisamente los servicios técnicos y asistencia técnica se van a prestar desde la distancia. Pero este servicio es, yo mando un equipo y que me lo arreglen en el exterior. Entonces ya ese servicio que me están prestando en el exterior ya no es no es un ingreso de fuente nacional, y es importante tenerlo presente porque se puede confundir de pronto un poco con el concepto de servicios técnicos. Listo. Entonces, ya establecimos qué son ingresos de fuente nacional, qué son ingresos de fuente extranjera, sobre qué tributan los residentes y no residentes. Como les había indicado, los no residentes pueden declarar presentando su declaración de renta a través del formulario 110 o que le hayan efectuado en la totalidad de los pagos retención en la fuente. ¿Y quién debe efectuar esta retención en la fuente? Pues el pagador, ¿cierto? En este caso, nosotros los residentes colombianos. Por eso es muy importante definir si lo que yo le voy a comprar a ese no residente es un ingreso de fuente nacional o no es un ingreso de fuente nacional, porque mi deber formal es efectuar retención en la fuente, que es un mecanismo que sirve para anticipar el impuesto. Entonces, vamos a estar frente a un pago al exterior. Uno, si el ingreso es de fuente extranjera, fuente nacional, perdónenme, ingreso de fuente nacional. Y dos, pues si es un no residente. Es decir, si es una entidad extranjera, si es una persona extranjera o una asociación ilíquida extranjera. Es decir, que no cumpla con los requisitos para ser residente fiscal en Colombia. En esa situación vamos a estar frente a un pago al exterior. Ahora, frente a esos pagos al exterior, hay unas tarifas que nosotros ya conocemos, 20% que es la mayoría, que son comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones por servicios personales, explotación de propiedad industrial, prestación de servicio, venta de bienes y prestación de servicios, pagos para vinculados, pagos para entidades que se ubiquen en países de baja o nula, no me acuerdo cómo se, países de beneficiarios de jurisdicciones no cooperantes con baja o nula imposición en regímenes tributarios preferenciales. Lo que conocíamos antes como paraísos fiscales. Entonces, pues, digamos, estas tarifas del 20 al 35 son las que deberíamos de aplicar y pues dependerá del tipo de servicio que me preste. A aplicar en la retención de la fuente. Entonces, digamos, los servicios más comunes que por lo general se contratan con con entidades o personas del exterior, que ver con estos tres conceptos: SaaS, consultoría, asistencia y servicio técnico. Y es muy importante diferenciarlas porque tienen tratamientos fiscales diferentes. Y vamos a iniciar un poquito con software as a service para entender la software como un servicio. Ese modelo, pues, ¿cuál es su implicación? No sé si han escuchado de este tipo de pagos, si los tienen dentro de los clientes. Sí los tenemos, la consultoría, la asistencia del servicio. La consultoría y Los asistencia. tenemos en la, Okay. señora. ¿Y SaaS? No, SaaS, no me suena. Okay. No, yo tampoco la he escuchado. O sea, de los software, no. The cloud computing. Ay, no, tampoco. O quizás no. Ese no nos suena, pero han intentado, no nos suena, pero sí han hecho consultas. Ok. Sí.
Pues frente a este servicio en especial, digamos que son servicios que se prestan a través en línea y no tienen, digamos, una intervención humana o la intervención humana es muy mínima. ¿Por qué es importante determinar este servicio? Porque este servicio no es fácil de identificar desde dónde se está prestando. Se puede prestar en cualquier parte del mundo, desde cualquier parte del mundo. Y se ha establecido inicialmente, la DIAN ha tenido varias posiciones frente a este tipo de servicios. Inicialmente su posición era que era un servicio técnico, pero luego con el pasar de los años cambió su posición y aterrizó un poquito este concepto y dijo, bueno, esto no es un servicio técnico porque no hay intervención humana. Y en esa medida, como no hay intervención humana, como no es fácil de determinar desde dónde se está prestando el servicio, no es un ingreso de fuente nacional, porque es un ingreso, digamos, muy etéreo, o sea, como es un servicio muy etéreo, o sea, se puede prestar en cualquier parte. Sin embargo, en uno de sus últimos conceptos frente a este tipo de pago, ha establecido que sí, este servicio de computación en la nube tiene algún tipo de intervención humana, ya de inmediato se deberá clasificar como servicio técnico. Y como servicio técnico, pues le aplicamos retención en la fuente. Más o menos, ¿se acuerdan cuál es la tarifa de retención en la fuente? La tarifa general sobre el Para servicio técnico. servicios, Servicio técnico, el sí. 20%, El el 20. 20%. Así es. Entonces, o sea, sí, y es muy importante, pues, cuando se acercan esas consultas, pues determinar, venga, cómo se presta el servicio, va a venir alguien a Colombia, sí, no, lo van a prestar por internet, sí, va a haber un operario, no, el servicio es en una plataforma, es un medio de pago, ¿sí? Para determinar, pues, si se cataloga o no como un servicio en la nube. Pero acuérdense, sobre todo con la capacitación de la capacitación anterior, que ya estos tipos de servicios pueden estar tributando en Colombia si se reúnen los requisitos para configurarse presencia económica significativa. Si se configura presencia económica significativa, entonces hay que entrar a validar, pues si esos servicios, que casi que todos los servicios en línea y digitales están enlistados dentro de la presencia económica significativa. Entonces, si bien estos servicios por retención normalita, como la que conocemos, no tributan, pero pueden entrar a tributar por PES. Listo. No sé si Pregunta, sobre eso. sí, ¿tienes algún ejemplo que nos pueda ayudar un poquito a que quede más claro? Y Pasarelas de pago. Las pasarelas de pago son ese tipo de servicios. O sea, que digamos que tú contratas una pasarela de pago en línea y solamente le pagas para que, por ejemplo, bueno, aquí no lo vemos mucho de pronto, pero Didi le paga una pasarela de pago para que puedan, para que pues sus clientes puedan pagar por ese medio. Por ejemplo, Wompi, ¿cuál otra pasarela de pago? Es que solo conozco Wompi. hay una de local, algo así. Y la otra pregunta, o más como contarles, es que no sé si ustedes se acuerdan en algún momento que ellos daban como el servicio de seguimiento satelital y justamente ellos eran los que más alegaban. Los GPS. Ajá. Y decían, es que a este no debería aplicarle porque es un software as a service. Pero resulta que al ver el contrato, pues no era tan así y pues el seguimiento sí tenía un componente de operación humana detrás de. Otra pregunta, Angélica, ¿cómo harían, por ejemplo, si ellos tienen o discriminan la parte de supongamos que una cosa es solamente el seguimiento satelital y otra parte del contrato sea los mantenimientos, digamos, o el seguimiento más bien a esas plataformas y que funcionen correctamente? Si de pronto así nos ayuda un poco a entender mejor.
si tuviera No. efecto en esa separación o no, porque eso es importante y eso lo proponen mucho. Entonces, ¿cómo se manejaría ahí en ese caso? O sea, ahí es donde uno dice todos enredados, que es que Sí. uno dice, ahí no es tan plano, no es como, ay, sí, esto es un servicio de ingreso de Fuente Nacional, no. Yo, digamos, no hay ninguna norma que establezca como que, digamos, cómo entrar a validar esto. El tema aquí es validar si se pueden identificar completamente los dos servicios, es decir, si no hay una dependencia, si yo puedo prestar el servicio satelital por aparte y el servicio de mantenimiento por aparte, en esos casos, si son completamente independientes, yo diría, o el uno no tributa, digamos, a menos que tribute por PES, y el otro, si se le debe efectuar una retención, 20, 10%, pues dependiendo pues, de los demás elementos del contrato y dónde se ubica el tercero y demás. Entonces, pero, aquí es muy importante y es ver si los dos son complementarios, o sea, si los dos, no sé, se requieren, o sea, son, por ejemplo, que el operario esté detrás del servicio constantemente, es decir, si el operario no está, el servicio satelital no existe, por ejemplo. En ese caso, yo diría, lo principal, que eso es lo que dicen los abogados, lo principal tiene la suerte, los accesorios corre la suerte de lo principal. ¿Qué es lo principal? El servicio satelital, ¿cierto? Y, y, Sí. y si está amarrado con un operario, es decir, si se va al operario, el servicio se cae, ahí ya hay un servicio técnico. Pero si se puede completamente diferenciar y son completamente independientes, le pueden dar un tratamiento diferente. Por supuesto, esto tiene que estar soportado, el contrato sobre todo es muy importante, porque a la hora de una fiscalización, lo primero que va a hacer la DIAN es echar a mano del contrato. De pronto se me ocurre otro, antes de que entendiéramos bien cómo funcionaba, ellos en la propaganda dicen que se integran todos los buscadores como con menores comisiones. Entonces ellos dicen optimiza, y uno dice, no, pues debe ser algo como lo que tú dices, algún software de posicionamiento, algo que sea automático, algo que, no sé, que hasta que funcione con inteligencia artificial y lo haga automático. Pero resulta que cuando vamos a ver bien qué es lo que hacen, ellos lo que hacen es contratar gente para crear una página propia y por eso están atrás todos los empleados que contratan. Entonces no es automatizado para nada, pero uno pensaba que sí. Entonces, efectivamente, pues lo que dice Angélica, por eso antes de cualquier cosa y cuando uno tiene dudas, lo que tiene que hacer es preguntar hasta el cansancio cada uno de los detalles de la operación que están realizando y de los contratos. Siempre pedir los contratos, que es lo que hacemos, y revisarlos. Sí. Eso pasa en todo lado. Y lo otro, yo pienso que de pronto cuando hacen consultas tan elementales, es porque no saben, digamos, las implicaciones tributarias. O sea, yo siento que las personas que preguntan, no, es esto, es porque de pronto no conoce como la dimensión tributaria que hay alrededor, que eso es un mundo adicional, la dimensión contable, que es otro mundo y que a veces no se encuentran, o sea, son dispares. Entonces es un poquito tal vez por eso, porque de pronto no tienen la experticia. Sí, señora. Bueno, sí, el tema de los SAS es complicado. Ahora, una vez revisado pues el tema de SAS, me gustaría saber si conocemos como los conceptos de consultoría, asistencia y servicio y como qué se diferencia del uno del otro. Se diferencia cuando predomina el factor intelectual. Entonces, la consultoría, en esa predomina el factor intelectual, mientras que en la asistencia técnica y el servicio técnico, como la mano de obra, ¿se puede decir? Lo operativo. Lo operativo, sí, podría ser. Sí, por ahí va. Por ahí va.
Sobre consultoría, digamos, no tenemos ninguna norma en términos fiscales, nos vamos al 1625 o al estatuto tributario, no hay nada. Digamos que la DIAN ha echado mano de la ley 80 que define el contrato de consultoría, donde pues tal como indica Liz, que en efecto es un tema como de efectuar estudios, ¿sí? De hacer diagnósticos, de validar como el tema de coordinación y control, todo el tema de asesorías, que implica de pronto dejar un documento, dejar un informe. Pero sí, frente a asistencia y servicio técnico, sí se ha pronunciado y sí está en el DUR. Entonces, es importante diferenciarlas porque asistencia técnica y servicio técnico tienen como un requisito adicional que es... Espera. ¿Te suena cuál es la diferencia entre asistencia técnica y servicio técnico? No importa si no la tienes presente, justamente para eso se trata acá, pero de pronto si has escuchado algo, si está mal no importa, si está bien maravilloso. La idea es que todas podamos pues participar y seguro que si te falta algo en la definición o en la diferencia, después no se te olvida. Bueno, digamos que en las tres yo las diferencio así. La consultoría, lo que decía Liz, como aquí lo asemejo como a honorarios, solamente transmisión de conocimientos sin que implique parte operativa. La asistencia técnica y los servicios, pues la verdad, yo los unía, pensaba que era un mismo concepto, pero entiendo que la asistencia el servicio es netamente operativo, que no implica que se tenga, digamos, sino un conocimiento muy, ¿cómo lo digo? Muy básico, o no haya capacitación o estudio previo, por ejemplo, un profesional, si no lo puede hacer cualquier persona, un servicio. Mientras que la asistencia técnica, aparte del factor intelectual, también implica que se capacite personal, que haya de pronto un mano de obra, o sea, de fuerza, aparte de netamente transmisión de conocimiento como en la consultoría. Lo analicé así. Ok, sí. Perfecto, sí, digamos, esa es como la idea. Importante sobre el tema y es, a veces nosotros creemos que lo técnico tiene que ver con lo manual. Pero entonces si uno va de pronto en la norma dice como acá, aplicados por medio del ejercicio de un arte o una técnica. Entonces, por ejemplo, un servicio técnico, yo soy empresa Coca-Cola y necesito que me digan, no sé, me evalúen, por ejemplo, una máquina o algo así, alguna máquina que tengo aquí en el país, desde el exterior. Vienen y me ayudan con la máquina. Necesito que me evalúen, por ejemplo, un tema de, no sé, bueno, vienen y me ayudan con la máquina. Aquí no es necesariamente un tema de que vienen a hacerlo de manera manual, sino que implica un arte, que implica un saber, una especialización de ese saber que lo tiene esa persona. O sea, no necesariamente, no necesariamente y no se reduce a lo tecnológico ni se reduce a lo manual, sino más a ese conocimiento especializado de un área específica que tiene que ver pues con lo que requiere la empresa, con lo técnico. Y es a veces un poquito complicado entre servicio técnico, diferenciarlo entre servicio técnico y consultoría. Digamos que es muy difícil a veces decir qué es servicio técnico y consultoría porque se pueden llegar a confundir. Porque precisamente no se reduce a lo manual, sino se reduce a la especialización que solamente puede prestar esa persona o esa entidad. Y en efecto, la asistencia técnica pues tiene que ver con la transmisión de conocimiento. Entonces, desde el exterior, yo le digo a tal persona, venga, esta máquina se usa así. Y lo capacito y le digo, la máquina tiene tal cosa, no sé qué.
pero no necesariamente tiene que ser manual, ni tan operativo, sino tiene que ver con esa técnica y con ese arte que requiere pues la empresa. Entonces es como muy complicado porque uno dice, bueno, esto puede ser una consultoría cuando yo le pregunto a una persona, a una entidad del exterior, venga, y yo necesito vender tantas, no sé, necesito un estudio de mercadeo. Pero ese estudio de mercadeo en últimas también es un arte y también es una técnica. Digamos, ahí es como un poco amplio cuando la norma dice, en efecto, conocimientos tecnológicos aplicado al ejercicio de un arte o una técnica. Pues, y que toca validar y entrar en detalle a ver el contrato. Ya una vez definidos, pues, digamos, este tipo de conceptos que son muy, muy especiales y tienen sus particularidades, me gustaría pues poner como dos casitos para ver ustedes qué piensan, si se debe practicar retención o no se debe practicar retención. Resulta que necesita que le indiquen por qué está fallando el equipo. ¿Por qué está fallando el equipo? Tienen una máquina súper grande para prestar su servicio y desde el exterior mandan a alguien a Colombia para prestar los servicios. ¿Cómo creen que se puede catalogar esos servicios? ¿Es de ingreso de fuente nacional? ¿Es ingreso de fuente extranjera? ¿Aplica retención? ¿No aplica retención? ¿Es Estados Unidos? Entonces, no hay convenio de doble imposición. ¿Qué retención aplicaría? El 20% sería una asistencia técnica porque esa persona debe tener conocimiento del manejo de esa máquina. O sea, no Sí, cualquiera puede venir a arreglar la máquina. ¿Sí? pero no hay transferencia de conocimiento, Liz. Entonces, un servicio técnico. Perfecto, sí, sí, es un servicio técnico. Muy Ay, pero bien. ahí sí confunde, como tú dices, porque yo evalué primero que esa persona tenga el conocimiento, pero si no hay transferencia, es un servicio. Ah, ya. Sí, Muchas exacto. gracias, Ángel. ¿Y qué más tuviste en cuenta? Yo empecé haciendo el análisis y pertenecía a un ingreso de fuente extranjera. Entonces, de acuerdo, yo creo que sí, porque cumple con los requisitos de deducibilidad. Tiene relación de causalidad con la actividad, pues porque esa máquina es, y además es necesaria y es proporcional. Entonces, por ese lado sí cumpliría con los requisitos y sería un ingreso de fuente nacional. Entonces sí sería, ahí sí entraríamos a aplicar la retención del 20% por asistencia técnica. Ok, es un ingreso de fuente nacional, porque la fuente extranjera es que no pasa en Colombia, y, o sea, que se preste por fuera y que tenga otro tipo de elementos. Pero ese es un ingreso de fuente nacional porque es la excepción de la regla y son esos y no otros. Es decir, porque el artículo 24 establece, mira, son ingresos de fuente nacional aunque se presten en el exterior, estos. Acuérdate que los ingresos de fuente extranjera no se graban, no se retienen. Y en el Ajá, caso que dijo Angélica, mandaron a alguien acá, ¿no? ajá. Entonces, entonces también es prestado acá en Colombia. Y eso Ujú. pesa mucho al momento de hacer el análisis. Total, así es, así es. Viene el mismo ejercicio viene, mandan a alguien desde el exterior, aquí en Colombia, pero ese tercero es un empleado que viene digamos, la vinculada al exterior de España, de Estados Unidos se lo, venga, le mando a mi empleado para que vaya y le ayude allá a hacer algo y a correr por el pago de ese empleado. Eso es un ingreso de fuente nacional, es un ingreso de fuente extranjera. El empleado viene hasta Colombia. ¿Ah? ¿Sí? ¿Hay traslado del empleado? Sí. Sí. El empleado va a quedarse aquí en Colombia solo un mes para venir a ayudar a hacer acá. No tiene nada que ver con servicio técnico ni asistencia técnica, digamos, el empleado es un empleado de la vinculada al exterior que se lo prestan acá para Un prestar, 33 para prestar un servicio de renta laboral. X.
Le aplicaría la tarifa del 33%, pagos por administración o dirección. Y es una Ok. persona no residente. Ok. Ok. Daisy, ¿tú qué piensas? Pues no Bueno, sé yo si estoy también. equivocada, pero yo pienso que como, no sé si tiene algo que ver de que como es un empleado directo, no entraría a esa retención, no sé si estoy equivocada, pues yo lo analicé desde ahí, que es el mismo empleado de la misma empresa, no sé si tenga algo que ver. Pero lo que estamos seguras es que estamos ante un pago del exterior, ¿cierto? Porque el tercero, aquí, Sí. mira cómo se va complicando la cosa. O sea, ese es uno de los temas que uno debe sentarse a analizar y lo primero que uno debe hacer es, bueno, ¿estoy ante un pago del exterior? Porque sí o no. Entonces, este empleado viene a trabajar solo un mes. Las reglas de residencia fiscal. Este empleado se quedó menos de 180 días. Ujú, sí. Menos de 180 días. Entonces, este empleado es un no residente. Ya entrada si estoy ante un pago al exterior. Ahí empezando. ¿Qué viene a ser el empleado? O sea, ese es otro análisis que uno tiene que entrar a validar. El empleado viene a ayudarme con un tema, no sé, solamente viene a ayudarme a hacer la contabilidad, viene a ayudarme a generar un estudio de mercadeo, viene a ayudarme a hacer un tipo de capacitaciones, ¿sí? ¿Cuál es el objeto que viene a hacer el empleado? Me pareció muy interesante lo que dijo Liz cuando dice pagos, administración o dirección, que esto es un concepto que la DIAN se ha pronunciado al respecto mucho y es que se pueden, o sea, que pueden entender, digamos, del tema del empleado, lo podemos dejar ahí porque necesita, y lo que yo quería dejarles como de conclusión sobre este tema es que esto no es tan plano, no es tan plano, porque, por ejemplo, bueno, yo le pago al empleado o se lo voy a pagar al vinculado del exterior, ¿sí? El vinculado del exterior, le pago al vinculado del exterior, el vinculado del exterior le paga al empleado o yo le pago al empleado, si le pago al empleado le efectúo retención sobre qué tarifa, porque ya no me está prestando un horario, regalías, arrendamientos, sino que me está prestando un servicio, ¿sí? Cómo lo soporto y demás. Pero adicional, y aquí es lo interesante, es con un vinculado del exterior. Y es ahí donde de pronto también tenemos que hacer un análisis adicional y si ese empleado viene a dirigir o administrar la casa, a administrar mi casa, mi entidad, ¿cómo se configuraría ese servicio? Por ejemplo. Y este servicio de pagos por administración y dirección lo vamos a ver más adelante, pero ahí lo dejo ahí el ejercicio para también un poquito establecer que no es tan plano y siempre hay que entrar a hacer muchas preguntas, como decía Cindy hace ratico. Bueno, entonces ya hablamos de los ingresos y cómo podemos identificar si son de fuente nacional o de fuente extranjera. Ahora vamos a hablar, bueno, cómo podemos hacer que ese pago al exterior sea deducible en nuestra depuración de la renta. Y Edna decía algo ahorita, no sé si nos quieres repetir cuáles son como las reglas que considera que deben cumplir para que sean deducibles estos pagos al exterior. Era yo. Los requisitos Sí, de deducibilidad. Ah, era Daisy, perdóname, es que las dos tienen voz parecida. Pues las que conozco, las que están en el artículo 107 que dice que deben tener relación de causalidad con la actividad productora de renta, deben tener proporcionalidad y deben ser necesarias. Muy bien, sí, esos son los requisitos que también alrededor de eso también hay mucho análisis, ¿no? Esos son los requisitos para los gastos y esos son los requisitos generales. Pero adicional, para los gastos en el exterior, la norma es explícita e indica que sí o sí se debe efectuar retención en la fuente. Entonces, esos pagos por lo general son pagos de mucha plata, ¿no? O sea, son 200, 300 millones de pesos. Si tú no llegas a efectuar retención en la fuente o el análisis que hiciste no es la tarifa correcta, la deducibilidad de ese gasto puede estar en duda. Pero adicional, la norma nos establece
un requisito que es el registro de los contratos ante la DIAN. No sé si aquí ya hemos registrado contratos ante la DIAN. Sí, señora, los hemos registrado. Perfecto. Ese es uno de los requisitos adicionales. Sobre esos requisitos, digamos, se establece un término para poderlos registrar. Es decir, inicio hoy el contrato contigo con mi vinculado al exterior, pero resulta que debo registrar el contrato. Tengo 6 meses a partir de la suscripción del contrato para poderlo registrar ante la DIAN. No sé, ¿qué pasaría de pronto? ¿Qué diría la DIAN si yo inicié el contrato, pasaron 10 meses y pasó un año y no lo registré? Lo registré hasta la siguiente vigencia. ¿Qué diría la DIAN sobre eso? No sería un gasto deducible. ¿Desconoce? Lo desconoce, sí. Lo desconoce, así es, lo rechaza. O lo podría estar rechazando, ¿no? Adicional, hay otro, digamos, otro aspecto a considerar y es si hay un tema de modificación sobre el contrato, sobre esa modificación, una vez se efectúe, se tiene 3 meses para el registro de esa modificación del contrato. Bueno, ya Angélica, que perdón, te interrumpo antes de que se me pase. Con los contratos de importación de tecnología, yo tengo una, no sé si tú conozcas el tema de que incluso hasta este momento no se ha hecho el registro. Andrea era la que estaba manejando ese tema, pero pues ya que nos adentramos, yo no entiendo cuál es la controversia que se da. Si bien nosotros como de manera operacional estamos efectuando la retención del 10%, porque es con convenio, eso ha estado de tema en tema porque la controversia es si se trata en sí de la licencia o si viene con la enajenación con el producto. Sí, resulta que Andrea también ha hablado con Angélica de eso y lo que pasa es que tiene 2 tipos de licencias. Una que vienen en la declaración de importación, porque vienen, o sea, como que los productos que ellos importan, que son tecnológicos, esos productos como que traen unas licencias incorporadas. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo son unos contratos de esas licencias que vienen aparte de las que se detallan en la declaración de importación. El problema con esos es que tienen los contratos firmados directamente con la matriz. es esencial saber cuáles son los contratos que se deben registrar. Entonces, todo lo que sea importación de tecnología, licencia de marcas, patentes, asistencia técnica, y ahí es donde yo les decía, es importante saber si es asistencia técnica, servicio técnico. ¿Por qué? Porque mira que entre los del numeral de 1 al 7 no está consultoría. Entonces, la consultoría no se obliga a registrar, pero asistencia y servicio técnico sí. Y si yo llego a confundir un servicio técnico con una consultoría y no lo registro, el gasto puede estar, digamos, puede estar en peligro, digamos, en riesgo de su viabilidad. Ahora, y frente a precisamente con si mal no entendía, estas licencias es por el uso de software. Y es muy importante saber cuándo es una licencia, cuándo yo voy a comprar, cuándo yo tengo un contrato de explotación de licencia y cuándo yo compro un bien. Entonces, si es una explotación de licencia, si es un contrato de licencia de marcas, es que yo vengo y le digo a Nike, venga, voy a vender sus zapatos. Voy a vender sus zapatos y necesito que me venda, que me deje explotarlos en Colombia. Entonces, en Colombia hay unos requisitos adicionales, hay que sacar unos permisos con el Ministerio de Comercio para poder, digamos, que yo sea uno de los distribuidores de Nike. Eso sucede con los contratos de licencia y esas licencias sí deben de estar registradas. ¿Cuál es como, digamos, la cuestión dentro es un contrato de licencia, explotación de marca o no es un contrato de explotación de marca y yo le estoy comprando el bien? O simplemente yo estoy usando el software. Entonces, ¿por qué la última parte?
Porque el parágrafo 1, no sé si lo quieres leer, Daisy, me ayudas con la lectura. Dice, Los contratos de licencia de distribución de uso de soporte lógico, software y los contratos de licencia de la propiedad literaria, artística y científica no se deben presentar para registro por tratarse de obras enmarcadas dentro del derecho de autor. ¿qué podemos deducir de esto? Lo primero aquí es el alcance. El alcance, ¿cuáles son los contratos que se deben registrar? Del 1 al 7, todos. Pero entonces en el parágrafo 1 nos dicen, mire, estos contratos no los registre, no es necesario. ¿Cuáles no los debo registrar? Las licencias de distribución o de uso de soporte lógico, software. Ahí va uno. Y los contratos de licencia de propiedad literaria, artística y científica. Ese es el otro contrato. No se debe registrar. Entonces, del 1 al 7, si no los registro, puede estar en riesgo la deducibilidad del gasto. Pero el parágrafo 1, que me dice, venga, pero no me registre esto de uso de software porque no lo necesito y no me registre de propiedad literaria, artística y científica. No me registre estos contratos. No es necesario. Entonces, si el contrato se engloba dentro del parágrafo 1, no es necesario registrarlo. Entonces, para que el contrato se englobe dentro del parágrafo 1, debe ser una licencia de distribución o de uso de soporte lógico. Ya no una licencia de marcas, sino una licencia de distribución. ¿Sí ves la diferencia? Y digamos, ¿alguien iba a decir algo? Te estaba diciendo que ya entendí la diferencia. O sea, si es una licencia de marca se debe registrar, pero si lo catalogan al final ese contrato como un uso de soporte lógico, entonces ya no se debiera registrar. Como una licencia de distribución. Los contratos de licencia de distribución. Digamos eso, o sea, uno puede saberse la norma, pero a la hora de la realidad, a la hora de uno ir a aterrizarlo, por ejemplo, en este caso es muy, muy complejo. Y uno tiene que echar mano del abogado, de la persona que tiene mucho más experticia que uno, porque en últimas, aquí es un poco de interpretación y de constatar la realidad del contrato. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿La consultoría se registra o no se registra? ¿Debe registrarse o no debe registrarse? Pues de acuerdo al concepto anterior, no, solo entendí. La asistencia técnica. Asistencia técnica, licencia de marcas, patentes y los que acabas de decir. Perfecto. Pero consultorías no. Consultoría. Muy bien, perfecto. Ahora seguimos con pagos a jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición o entidades pertenecientes a regímenes tributarios preferenciales. No sé, cualquiera de las chicas que me pueda indicar qué tipo de países son estos. O antes, ¿cómo se conocían? Como los paraísos fiscales son. Ajá, de acuerdo. Entonces, sobre esto hay una norma especial y es, en principio, la regla es no son deducibles. A menos que yo le efectúe retención en la fuente. Pero la tarifa de esta retención en la fuente es del impuesto de renta. Es decir, hoy 2024, la retención en la fuente que debe efectuar sobre estos pagos es del 35%. Entonces, por ejemplo, si ahí tiene un pago a Hong Kong, que es como que como el más conocido del listado de los países que están ahí, tiene un pago a Hong Kong, debe efectuarle una retención del 35%. De lo contrario, ese pago no será deducible. Ahora, nosotros tenemos vinculados del exterior, ¿cierto? Sí, señora. Ok, hay una regla muy, muy especial sobre los vinculados del exterior. Cuando yo hago pagos y los intereses y la diferencia en cambio, la regla inicial es no son deducibles. No son deducibles a menos que estén sometidos al régimen de precios de transferencia. No sé si tengamos idea un poquito de qué son regímenes de precios de transferencia. Sí, más o menos tengo idea de lo del tema de precios de transferencia. La regla de precios de transferencia es que las operaciones que yo tenga con mis vinculados del exterior sean medidas al mismo valor o sean reconocidas al mismo valor
como si yo las tuviera con un tercero independiente. ¿Por qué? Digamos, lo que busca esto es que no se sobrevalúen o devalúen operaciones con vinculados, es decir, con mi casa matriz, porque pues son operaciones entre personas que están relacionadas, entre partes relacionadas. Entonces la idea es que esas operaciones, resulta que yo con mi casa matriz le vendo a 200, pero en realidad ese producto en el mercado está a 500, a 1.000.000, ¿sí? Entonces esa es la idea. Precisamente por eso esta regla con los pagos con vinculados del exterior. Y es, primero, someta esos pagos a precios de transferencia. Es decir, que esos se reconozcan fiscalmente de acuerdo, pues, como si yo hiciera esas operaciones con un tercero independiente. Es decir, que no vaya a ser que yo le esté pagando intereses de 10.000 millones de pesos, pero en el mercado nacional está 1.000 millones de pesos. Y es que al tener presencia en varios países, pues si ustedes, por ejemplo, son una empresa grande y tienen países, vinculadas en España con una tarifa del 30%, Colombia con una tarifa del 35%, digamos, no sé, supongamos Argentina con una tarifa del 15%. ¿Dónde van a preferir pagar impuestos ustedes? El más bajito. ¿Y cómo van a hacer eso? Haciendo operaciones efectivamente de, si quiero pasar todo allá, entonces realizo como que Argentina me vende a mí y entonces yo desde Colombia le pago a Argentina y paso todo lo que gané en Colombia para allá, para Argentina, para generarle más ingresos a Argentina y pues pagar menos, lo que tú dices. De acuerdo, Cindy. Precisamente esta norma lo que implica es, bueno, sus gastos y los pagos que realice, páselos por ese régimen de precios de transferencia y después sí me los deduzca. Antes no. Para que lo tengamos presente, ¿no? Para que tengamos presente nuestros pagos con las vinculadas, sé que ahí tiene intereses con pagos del exterior y vinculadas del exterior y sobre todo intereses, que también hay unas normas relacionadas, pero para también que esos intereses pues correspondan pues al valor de mercado. Bueno. Sobre pagos al exterior y la limitación de estos gastos en el exterior. Entonces, la primera limitación de estos gastos al exterior es esta, que está en el 124-1, que ya con los vinculados. ¿Cuál es la limitación? Básicamente, si usted no lo pasa por régimen de precios de transferencia y no se genera por esos estudios, no me lo deduzca. Esa es la limitación 1, vinculados del exterior. Ahora la limitación 2, no sé si conozcamos esta limitación del 15%, ya creo que ya la habíamos hablado, ¿sí? Sí, en el artículo 122 del Estatuto Tributario. Sí, ustedes hablamos la vez pasada, sí, señora. Muy bien. No sé si quieres, Edna, me ayudas leyendo y ya sobre esto, ya como lo hablamos, solo tendría 2 preguntas al final. Los costos o deducciones por expensas en el exterior para la obtención de rentas de fuente dentro del país no pueden exceder del 15% de la renta líquida del contribuyente computada antes de descontar tales costos o deducciones, salvo cuando se trate de los siguientes pagos. Primero, aquellos respecto de los cuales sea obligatoria la retención en la fuente. 2. Los contemplados en el artículo 25. 3. Los pagos o abonos en cuenta por adquisición de cualquier clase de bienes corporales. 4. Aquellos que se encuentran en cumplimiento de una obligación legal, tales como lo son servicios de fuente aduanera. 5. Los intereses sobre créditos otorgados a contribuyentes residentes en el país por parte de organismos multilaterales de crédito a cuyo acto constitutivo haya adherido Colombia, siempre y cuando se encuentre vigente y en él se establezca. Listo, si quieres lo podemos dejar hasta ahí, pero perfecto. Entonces, sobre este artículo que dice que perfecto con lo que acaba de decir Liz, y es el 122, importante, todos los pagos al exterior se deben someter a una limitación. ¿Cuál es la limitación?
el 15% de la renta líquida antes de descontar estos costos. Entonces, todos los pagos al exterior. ¿Cuáles son las excepciones? La regla general es que todo pago al exterior se somete al 15%. La excepción es, ¿quién no se debe someter a limitación? Si yo le efectué retención en la fuente. Y para que yo le efectúe retención en la fuente, pues tengo que saber lo que hablamos al inicio, es si es un ingreso de fuente nacional, si es un ingreso de fuente extranjera, ¿cierto? Si es un ingreso de fuente nacional, efectúo retención. Es decir, pregunta, ¿servicio técnico se somete a limitación? No, el servicio técnico no se somete a la limitación porque se le va a aplicar la respectiva retención en la fuente. De acuerdo. Los ingresos de fuente extranjera, los contemplados en el artículo 25 que hablamos al inicio, no se somete a limitación. Entonces, y los pagos por adquisición de bienes y servicios tampoco. Es decir, la importación de bienes se somete a limitación. ¿La importación? La importación de bienes. Yo le pago a un tercero, le voy a comprar mercancía. ¿Se somete a limitación? No. No, no se somete. No se somete a limitación. Le va a pagar a un agente comercial de aquí de Colombia para que vaya al exterior y resulta que ese pago implicó gastos de viaje. Entonces, en el exterior resulta que tuvo que pagar vuelos y tuvo que pagar hoteles y tuvo que pagar vuelos, hoteles y restaurantes. Esos pagos en España, ¿esos pagos se someterían a limitación? Sí, se someterían a limitación, pero siempre y cuando me traiga el respectivo soporte, ¿no? Y yo genero el soporte. Sí, el documento de soporte electrónico. De acuerdo, perfecto. Así es. Bueno, ya entendemos esta regla. Ahora, ¿qué sucede si hay pérdida líquida? ¿Qué pasaría con estos gastos? ¿Qué pasaría con el gasto del restaurante? ¿Qué pasaría con el gasto del hotel, de los tiquetes? O sea, si la renta líquida es negativa, ¿sí? Si yo tengo pérdida líquida, ya no serían deducibles. ¿Por qué? Porque la limitación va sobre la renta líquida. Y si yo no tengo renta líquida, ya. Si es negativa, pues no. Sí, ya te comprendo. Entonces, por ejemplo, si llega a dar pérdida líquida, ¿qué pasaría con los gastos del exterior? Con esos gastos de restaurante y hoteles. No se tienen en cuenta porque no son deducibles. No hay renta líquida para deducir. Muy bien. ¿Y qué pasaría con esos gastos si, digamos, resulta que envió a España, ahora cara que exporta, y envía a España y tiene un centro de distribución logística? Y en España tiene ese centro de distribución y logística y vende mercancías. ¿Qué sucede con esos pagos? Porque, bueno, esos pagos, y aquí para redondear la pregunta, perdón, están asociados, o sea, el agente comercial va, abre el centro de distribución logística para vender y se queda allá y vende la mercancía desde el centro de distribución logística del exterior. Entonces, pero el agente comercial incurre nuevamente en restaurante, en hoteles. ¿Qué pasaría con esos pagos? Les voy a dar una pista. Expensas deducciones o expensas por la obtención de rentas de fuente dentro del país. Entonces, las ventas por ese centro de distribución logística, ¿qué sería? Ingreso de fuente nacional, ingreso de fuente extranjera. Recuerden que las ventas se van a hacer en el exterior, en el centro de distribución logística allá en España. Es un ingreso de fuente extranjera, ¿no? De acuerdo, muy bien. Ajá, así es un ingreso de fuente extranjera. Entonces, si miran cómo todo va conectando, entonces acá, ¿para qué es la limitación? Para los ingresos de fuente nacional. Para los ingresos de fuente nacional. Luego, si esos gastos son asociados a ingresos de fuente extranjera, ¿se deben de someter a limitación? No, porque son de los ingresos del exterior. Bien, así es, esa es. Entonces, todo va conectándose. Al final, todo se conecta. Siempre, o sea, lo importante aquí es determinar qué es ingreso de fuente nacional y qué es ingreso de fuente extranjera
porque de ahí se va a amarrar otras cosas. Muy bien. No sé si sobre renta tienen alguna duda, algún comentario, algo que me quieran indicar. Pues de momento no, todo hasta el momento claro. En la práctica, pues ahí es donde nacen las verdaderas, digamos que incógnitas de todo esto, ¿no? Porque, pues como dices tú, o sea, todo lleva a todo y hay que tener mucho cuidado y analizar, y sobre todo analizar qué realmente es lo que quiere hacer el cliente. O sea, cuál es la finalidad de su transacción comercial aquí en el país. Y pues desde ese punto, analizar bien la situación. Entonces, pues por mi parte hasta ahora está claro. Solamente una pregunta. Cuando hay convenios de doble imposición, esas tarifas que mostrabas son diferentes, ¿cierto? Son diferentes. Así es. Listo. Solo era Incluso eso. la tarifa puede llegar a ser cero si se activa la cláusula de la nación más favorecida, que lo vamos a ver al final. Listo, sí señor. Solo era eso. Gracias. ¿Listo? Por mi parte también está claro, digamos que el punto principal es analizar el ingreso, de qué fuente proviene, para empezar a como analizar desde ahí también el tipo de gastos, si se puede o no deducir, y ya también analizar el servicio que se está contratando para así revisar, o sea, la tarifa de la retención. También es como de análisis, no se puede, lo que tú decías, generalizar todos los pagos, sino analizar uno a uno qué es lo que se está pagando para así aplicar la tarifa y como en qué casilla se ubica. De acuerdo. De análisis. Bueno, muy bien, chicas. Ahora pues seguimos con IVA. Es muy importante tener presente que cada impuesto tiene sus reglas. Y algunas reglas tienen puntos de encuentro y otras no. Entonces ya vemos que la regla para considerar ingresos, o sea, que lo que grava renta son ingresos, ¿cierto? Ingresos que incrementen el patrimonio neto, las rentas nacionales y extranjeras. Pero ahora vamos a ver qué es lo que grava IVA y cómo es su relación con los pagos al exterior. No sé si quieren como indicarme cuál es el hecho generador del IVA, cómo lo entendemos. Disculpa, ¿cómo era la pregunta? ¿Qué grava el impuesto de IVA? La prestación de un servicio. El hecho generador es la transferencia de dominio del bien, en el caso pues en el que se vendan bienes, y la prestación del servicio, lo que decía el Lisset. Entonces, también toca analizar dependiendo de cuál es la sociedad a la que le vamos a revisar la causación del IVA. Así es, así es. Y frente a esto, digamos, la venta de bienes y la prestación de servicios. La venta de bienes en el territorio colombiano y la prestación de servicios en el territorio colombiano o la prestación del servicio desde el exterior, sí, el consumidor final o el beneficiario final es residente de Colombia. Bajo ese sentido, si los pagos se circunscriben dentro del hecho generador, es decir, si me va a prestar un servicio, si yo voy a contratar un servicio, pero resulta que el beneficiario final está aquí en Colombia, pues ese servicio va a tener IVA, si no está excluido, ¿cierto? Ahora, la exportación de bienes no lleva IVA, ni la exportación de servicios, porque se entendería que el beneficiario final está en el exterior, ¿cierto? Entonces es muy importante tenerlo presente. Ahí ya cambia la regla. Ahí ya no es de dónde se prestó el servicio, sino dónde se consume el servicio. ¿Dónde está el beneficiario? Y para declarar el IVA, o perdóname, para cumplir con el deber formal del IVA, se debe efectuar retención. Y esta retención va a ser del 100%. Esta es como una de las excepciones para ser agente retenedor. Entonces, yo soy agente retenedor si soy gran contribuyente, si soy
me designaron como agente retenedor de IVA por parte de la DIAN mediante resolución, si tengo compras, si soy proveedor de comercializador internacional, o si le compro al régimen simple. Pero en el caso de los pagos al exterior, todas las personas del régimen común, todas, son agentes de retención. Y tienen que entrar a evaluar si ese pago, sobre ese pago se grava IVA, es decir, si ese pago materializa el hecho generador de IVA. ¿Cómo lo sé? Si el servicio, pues el consumidor final del servicio es aquí en Colombia. Entonces, les voy a hacer una pregunta. Resulta que yo voy a mandar a mi equipo, vamos a mandar a todo el equipo, les vamos a mandar una capacitación a España. Esa capacitación se la vamos a pagar a las personas de España, a la entidad de España. ¿Esa capacitación lleva IVA o no lleva IVA? ¿El consumidor final sería España? ¿Quién es el? Muy bien, muy buena pregunta. ¿Quién se beneficia? Al final, ¿quién se beneficia? Nosotros. Pero el consumidor final entonces no tiene IVA. LibreOffice. El consumidor final vendría siendo, nosotros vamos a capacitar a España o España. Nosotros vamos a ir a recibir la capacitación. No, nosotros somos el consumidor final. Entonces no grabaría IVA. Entonces sí, pero tenemos que evaluar si ese tipo de capacitación está grabada o no aquí en Colombia. Perfecto, Liz, perfecto. Así es. Así. Nosotros somos el consumidor final porque mandamos a nuestros empleados al exterior a que se capaciten y vinieron aquí a Colombia. Entonces, nosotros vamos a validar si esa capacitación está grabada o no grabada. Pero ya se generó el hecho generador. Ay, perdón la redundancia, pero ya hay hecho generador. El hecho generador es que contraté un servicio, voy a pagar un servicio, pero el consumidor final está aquí en Colombia. Bueno, estos son los otros agentes de retención en servicios muy especiales que casi que son los servicios digitales. Todo el tema de las plataformas, todo el tema de suministro de enseñanza o a distancia o servicios electrónicos digitales. Son servicios digitales. Las entidades de retención son las entidades de tarjeta de débito y crédito, los vendedores de tarjeta prepago. Son esos agentes de retención. Digamos que eso no es para que lo sepa, pero sé que no nos aplica. Y hay unos servicios, precisamente hablando de esos servicios en la nube, que están excluidos. Entonces, el servicio de hosting y cloud computing está excluido. Y adicional, que esta fue una de pronto alguna consulta que me hizo Liz alguna vez, hay unos servicios digitales de licencia de software que están excluidos. Pero estos servicios digitales están en una resolución, en este momento no la tengo, pero luego se las paso, que son esos servicios digitales y no otros. Esos servicios digitales son decretados por el Ministerio de Tecnologías de la Información, si no estoy mal. Entre esos están los servicios de la IA, están excluidos de IVA. Entonces, si hay una licencia de software, hay que indagar. Bueno, ¿es para comercio digital? Sí, ¿qué tal? ¿Sí o no? ¿Y qué otro servicio? Presta un servicio digital. Bueno, vamos a ir a mirar dentro de este decreto si está o no está este servicio digital. Si está el servicio digital, no lleva IVA. Si no está, pues lleva IVA. Esto es un poquito que se entiende por hosting y cloud computing, que básicamente hosting es un tema de almacenamiento, como de pronto un correo o algo así como un SharePoint para almacenar información, y una computación en la nube, pues es todo el tema pues en línea, que es por demanda y por un conjunto compartido pues de recursos computacionales configurables. Es un tema mucho más técnico para definirlo, pero digamos a la hora de identificar estos servicios hay que entrar a validar, pues sí se puede categorizar como una computación en la nube para que sea excluido de IVA. No necesariamente de renta, porque ya sabemos que de renta
estos servicios tributan por peso. Pero de IVA, si caen en esta categoría, son excluidos. Digamos, de IVA, esos son los temas, no sé si tienen alguna duda o todo completamente claro. Por mí está claro. Ok, una pregunta, ¿dónde yo declaro, o sea, yo declaro, cómo declaro este IVA? ¿Y en qué declaraciones, en qué formularios? En los formularios 350, en la parte inferior que dice retenciones de IVA a no domiciliarios, retención en la fuente por IVA. Y en el formulario 300 hay una línea también para descontarnos esta retención. Muy bien, así es. Bueno, ya terminamos con esto y quería Espera, preguntar. chica, perdón. Ese de IVA incluye retención en la fuente. Bueno, pues la retención en la fuente, que es lo que se hace. ¿Hay alguna diferencia entre servicio técnico y asistencia técnica? Bueno, servicio técnico, asistencia técnica y consultoría respecto del IVA, de la retención de IVA que hay que practicarles. No. En teoría, el servicio técnico, o sea, en teoría, y ahí es otra regla, ¿no? Por ejemplo, para renta hay que mirar la deducibilidad, porque pues consultoría no lleva registro y demás, pero para IVA hay que practicar una retención del 100%, es decir, del 19%, sobre todos los pagos que no estén excluidos. Y esos tres no están excluidos. Esos tres. Y adicional, digamos, de pronto para el descuento de IVA, sí hay que tener presente y es, para que un impuesto de IVA sea descontable, tiene que, uno, ser deducible en renta, ¿cierto? Dos, contar con los soportes que indica, pues, para que sea deducible en renta y para que sea descontable. Esta retención actúa como un impuesto descontable cuando yo me la llevo en el formulario 300, o sea, cuando yo me la llevo en formulario de IVA. Entonces, si por X o Y motivo no es deducible en renta, su descuento podría estar en riesgo, o sea, pierdo por renta y pierdo por IVA. Pero para la pregunta concreta no hay ningún, digamos, no debemos de como diferenciar estos pagos en IVA, no. En IVA lo que se debe establecer es si se materializa el hecho generador, que es que el beneficiario esté aquí en Colombia, que a veces no es tan fácil porque, por ejemplo, creo que aquí me ponían un caso y es que, creo que tú, Cindy, alguna vez, le iban a exportar, iban a comprar un servicio para iniciar como un tema, evaluar si se puede hacer evaluar como si se podía instalar un agente comercial, pero era con la eventualidad de que más adelante se constituyera como una sucursal. Entonces, al final, el beneficiario final iba a estar aquí en Colombia. Listo. Entendemos que en asistencia técnica hay una transferencia de conocimiento, ¿verdad? Mientras que en el servicio técnico no. Y si se presta desde el exterior, por ejemplo, el servicio técnico, ¿podría haber alguna duda? ¿Qué opinan ustedes todas también? Si eso es un factor que podría determinar si se tiene que practicar rete IVA o no. Pero el consumidor final va a ser, o el beneficiario, sí, el consumidor final va a estar aquí en Colombia, ¿sí? Pero se paga desde el exterior, pero se presta desde el exterior. Pues es que hay principalmente lo que se evalúa es el consumidor final en temas de retención de IVA, ¿no? Entonces, en ese caso, sí se aplicaría. Sí, ¿no? sí. Sí. Lo que pasa es que esa es otra de las preguntas Yo que más se van a encontrar.
porque todos dicen, pero es que se prestó desde el exterior. O por ejemplo, el caso de, que creo que Daisy ya lo vio, en el que constituye una sociedad acá. ¿Se han visto? Y factura la mitad de la constitución a la empresa siempre, y la otra mitad a Colombia. Y siempre que se emite la factura del primer 50% a la matriz, ponen el grito en el cielo por el IVA. ¿Sí les ha pasado? Sí lo vi, sí, parece que lo vi. Ok, entonces eso también para que lo tengan súper, súper, súper presente. Y acá, pues con todo lo que decía Angélica, pues uno ve por qué, ¿no? Y es una pelea que hay que dar cada vez que se emite la primera factura, siempre. Entonces, eso es más como para entrenarnos efectivamente en cada uno de los análisis. Sí, no, y eso es otro, o sea, digamos sobre eso que acabas de decir, hay sentencias, o sea, no es como tan fácil, no es tan sencillo precisamente buscando optimizar y el gasto fiscal, buscando un poquito optimizarla y hacer la planeación fiscal. No es tan fácil determinar cómo hago la mejor planeación fiscal y cómo determino, pues, para tanto a mi sucursal como mi matriz, no paguen tantos impuestos. Entonces hay sentencias, las sentencias ya cuando eso va al Consejo de Estado es un montón de plata. No es tan sencillo, sí. Listo. Seguimos con ICA. Entonces ya sobre IVA, no sé si tienen alguna duda, quieran preguntar algo más. No, señora, de momento todo claro por mi parte. Ok. Antes de iniciar con ICA, sobre ICA, digamos, y la relación con pagos al exterior, ¿tenemos alguna noción? ¿Hemos escuchado algo? Con respecto a ICA, no. ¿No? Con respecto a ICA, no se ha presentado de momento, más porque en Bogotá, por lo menos en Bogotá, siempre, no, perdón, sí, industria y comercio, ¿cierto? No, Sí. retención de ICA no, no se ha presentado, de momento no. Ok. Ok. Bueno, para ICA, digamos que ICA es de uno de los impuestos que se parece un poquito a la renta, porque ICA también graba solo ingresos. Y los ingresos, inclusive graba los ingresos de acuerdo pues con el artículo 26 del estatuto. En teoría en ICA, digamos, yo declaro ICA si llego a generar la jurisdicción, si llego a realizar alguna actividad de comercio, de servicios o industrial, ¿cierto? Yo declarar ICA. Y yo debo retener ICA si se prestan o si se realiza o se configura el hecho generador en la jurisdicción. Es decir, yo retener ICA si el tercero me está prestando un servicio en Bogotá, así el tercero sea de Medellín. Si viene aquí a Bogotá y me presta un servicio, yo le debo efectuar retención de ICA. Ahora, frente al tema de servicios digitales, que son básicamente los pagos al exterior, que se pueden configurar ICA en el municipio, tres jurisdicciones se han pronunciado al respecto. Yo creo que sobre ese tema aún falta mucho y adicional también es muy ambiguo y muy vago, pero hasta ahora Medellín, Cali y Bogotá se han pronunciado. Medellín ya lo tiene en su acuerdo 066 de 2017 y entre su hecho generador. Ya establece que si hay consumo en línea de contenidos digitales, se va a generar ICA si en el domicilio se encuentra registrado en el domicilio, pues el suscriptor de estos servicios digitales. Y o si se descarga desde las conexiones de Medellín. Básicamente, en general, son esos tres puntos. Entonces, esto es muy, digamos, de pronto es un poquito complicado porque hay que entrar a validar si yo presto servicios digitales, si debo o no, pues ir a declarar ICA en Medellín, ¿no? Teniendo en cuenta que mis suscriptores estén registrados en Medellín. Y para Bogotá y Cali, lo que se ha establecido es, sobre los servicios digitales,
y es que se configura el hecho generador de ICA, es decir, deben de pagar ICA en la jurisdicción donde se consuma el servicio. ¿Y qué se entiende por consumación del servicio? Donde se usen los servidores, donde se usen las contraseñas, los usuarios y los accesos. Esto también es súper complicado. Y es también evaluar un poquito el ICA. Yo debo ir a registrarme en ICA por mis servicios digitales porque allá tengo mi base de datos, porque allá tengo mi servidor. Y adicional, yo debo evaluar si debo efectuar una retención de ICA, ¿no? O sea, yo le compré un servicio digital a Medellín, pero ¿debo efectuar retención o no de ICA? Entonces, ahí es un poquito complicado. Yo creo que esto genera mucho más análisis y falta también mucha más pronunciación por parte de las administraciones tributarias de las entidades territoriales. Pero de ICA son esos 3 pronunciamientos que quería mostrarles así por encimita. Ahora venimos con los convenios de doble imposición. No sé si los conocíamos, si tenemos algún convenio de doble imposición vigente con alguna empresa. El convenio de doble imposición con España. ¿Sí? Sí, con España, perfecto, sí. Porque la mayoría, digamos que la mayoría de los clientes, pues, allá está ubicada su filial. Entonces, ese sería el único, de momento, las empresas que tenemos. Y Canadá. No sé, Canadá. Listo. Entonces, sabemos, estos convenios de doble imposición graban renta y patrimonio. Es decir, aplican para las reglas del impuesto de renta y para las reglas de impuesto de patrimonio. De estos convenios de doble imposición, sobre estos convenios, digamos que estas reglas están un poquito por encima de las reglas de los nacionales. Es decir, cuando yo tengo un pago con Estados Unidos que no tengo convenio de doble imposición, yo me dirijo al estatuto tributario. Pero si yo tengo un pago con España, con un residente fiscal de España, yo me tengo que dirigir al convenio de doble imposición de España. Y tiene reglas específicas para rentas de trabajo, para establecimientos permanentes, para dividendos y algo que nos atañe a nosotros, para los servicios de asistencia técnica, consultoría y servicio técnico. La mayoría de estos convenios tienen una tarifa del 10% sobre estos servicios y se encuentran en el artículo 12 de regalías. Y es muy importante tenerlo presente, anótenlo, porque más adelante nos va a servir para hacer análisis de otro tema. Entonces, estos convenios de doble imposición no eliminan el impuesto, sino lo que hacen es establecer unas reglas fiscales, pues para fomentar el comercio pues entre las partes, ¿sí? Entonces, por eso tienen unas tarifas especiales. Ahora, estos convenios de doble imposición tienen algunas cláusulas que son importantes saberlas porque esto nos va a definir qué tarifa aplicar. No sé si hemos escuchado la cláusula de la nación más favorecida. No, señora. Daisy, que tiene convenio con Canadá, yo creo que tú sí. No, la verdad no lo he escuchado. Bueno. Pero, ¿cuál es la tarifa que aplicas con Canadá? El 10%. El 10%. ¿Sobre qué servicio? Las licencias. Licencias. Listo. Ok. Las cláusulas de la nación más favorecida está en algunos convenios de doble imposición y de lo que se trata es que si yo acuerdo, por ejemplo, yo con España, Colombia, acuerdo con España un convenio de doble imposición hoy 2022 a unas reglas. Tengo esas reglas, le digo a España, mire, su tarifa es 10%, pero resulta que en 2026 acuerdo con Chile, otro convenio de doble imposición, una tarifa más favorable. Entonces yo digo con Chile mi tarifa es del 5%. Entonces lo que trata esta cláusula es que si yo acuerdo unas reglas más favorables con otro tercero, con un tercero C,
esas reglas más favorables deben aplicar al acuerdo inicial. Es decir, que mi convenio con España, yo Colombia, debe acogerse a esa tarifa especial que yo establecí con Chile. La idea es que se establezca un trato de igual entre iguales, es decir, entre países. Si yo tengo un convenio con un país y tengo X o Y de tarifa, pues que esa tarifa no vaya a ser mayor a la que yo le voy a aplicar a otro país. De eso se trata la cláusula de la nación más favorecida. Esta cláusula se activa con un convenio que se inicia pues todo el proceso en 2018 con el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Entonces, ¿qué sucede? Con este país, Colombia dijo, venga, no incluyamos servicio técnico, consultoría ni asistencia dentro del artículo 12 de regalías, que se acuerdan que les dije que lo tuviéramos ahí. No lo incluyamos ahí, no lo incluyamos como regalías, incluyámoslo como, inclúyase como beneficios empresariales. Entonces, ¿se acuerdan cuál es la tarifa si se incluye como regalías? ¿Cuál era la tarifa? 10%. 10%. Resulta que como Colombia e Inglaterra dijeron no lo incluyamos como regalías, incluyámoslo como beneficios empresariales, entonces ya la tarifa no va a ser del 10. Adivinen de cuánto va a ser la tarifa. De 0. De 0%, así es. Entonces, al incluirlo como beneficios empresariales, resulta que, bueno, y entonces las otras empresas, ¿qué? Los otros convenios, ¿qué? Ahí hay que entrar a validar si esa cláusula que se activa con el Reino Unido se puede activar en otros países. Entonces, resulta que la cláusula no se activa con España, Chile y Suiza. Entonces, ¿cuál es la tarifa con estos países? Si no se activa. El 10. Del 10, perfecto. Y no se activa, ¿por qué? Porque en la cláusula de la nación más favorecida que está en estos convenios, los conceptos de asistencia técnica, consultoría y servicio técnico están en el artículo 12 de regalías. No se pasaron al artículo de beneficios empresariales. Y la cláusula de estos convenios dice, si se activa la cláusula, sí hay una tarifa menor. No un trato más favorable, una tarifa menor. Entonces, como el convenio inicial no es de tarifa menor, sino que los pasaron fue a beneficios empresariales y acá los tengo en regalías, pues no se activa la cláusula, porque están como regalías y no como beneficios empresariales, y la cláusula requiere que sea de tarifa y no de trato más favorable. ¿Qué significa? Que el día de mañana, si Colombia hace un acuerdo con otro país con una tarifa más favorable, más bajita, sí se activaría la cláusula. Es decir, esa tarifa más bajita aplicaría a estos convenios. Pero de momento, esta cláusula de nación más favorecida que se activa con Gran Bretaña no se activa con estos, con Chile, España y Suiza. Ahora, ¿se activa con México? Sí. Sí se activa con México, es decir, que la tarifa de servicios y asistencia técnica con México, ¿de cuánto sería? De 0. De 0. De 0. De 0, Sí. pero únicamente para servicios y asistencia técnica. Porque la cláusula que tiene con México sí establece que se activa cuando hay un trato más favorable. Entonces, como Colombia le dio un trato más favorable con Gran Bretaña, pues ahora le tiene que dar un trato más favorable con México para estos conceptos, regalías no, servicios técnicos y asistencia técnica. Y algo muy importante para que los tengamos presente, consultoría no se incluye. Consultoría no se incluye, entonces ahí volvemos a amarrar conceptos. Entonces, cuando yo haga un pago a México, tengo que saber que asistencia técnica y servicio técnico sí se incluye dentro de la cláusula de la nación más favorecida y la tarifa es 0, pero consultoría no. Y tengo que saber qué es consultoría para poder aplicar la tarifa, ¿no?
Ahora, se aplica la cláusula de la nación más favorecida para Canadá, Portugal y República Checa, pero únicamente para los conceptos de servicio, asistencia técnica y consultoría. Por eso te preguntaba ahorita, Daisy, ¿qué concepto era? Porque si es licencia de marca, pues ya sí es tarifa del 10, pero si son servicios, asistencia técnica y consultoría, es tarifa del 0. Ah, pues hasta ahora se está tratando como licencia de marca. Perfecto. Y por último, hay una cláusula de no discriminación. Entonces tenemos dos cláusulas súper importantes. ¿Y por qué es importante? Por ejemplo, esa cláusula de nación más favorecida, de pronto se le puede decir al tercero, venga, hagámoslo no desde el vinculado que tenemos en España, sino hagámoslo desde el vinculado que tenemos de Canadá. Le sale más barato, mire que la tarifa es de tanto. Es importante por esa razón, digamos a la hora de la planeación fiscal. Ahora, en los convenios de doble imposición, hay una cláusula de no discriminación. Esta cláusula de no discriminación, básicamente, es tratar de que en los países, en estos convenios, no se establezca una tarifa mayor que lo que está en su normatividad. Es decir, si en Colombia mi tarifa de impuesto a renta es de 35, no haya una retención en la fuente del 40%, por ejemplo. Y que no haya limitación en los gastos. Es decir, si hay una limitación en los gastos, por ejemplo, con esa limitación del 122, que no existe esta limitación, porque la idea es de tratar a los no residentes como si fueran residentes. Pero esta cláusula, por supuesto, no está escrita ni redactada igual en todos los convenios. Y adicional, pues tiene, digamos, hay que entrar tiene como su detalle y hay que entrar a analizar cada convenio. En el caso de España, y únicamente para España, porque no he visto los demás convenios, la limitación de los gastos no procede. No procede porque se activa esta cláusula de no discriminación. Y hay que tratar a los residentes de España con las mismas condiciones como si se hubiera pagado un residente colombiano. Y entonces la limitación del 122 no aplica. No aplica. Pero solo España. Hay que entrar a validar si tenemos pagos con Canadá, si está esta cláusula de no discriminación. Hay que entrar a validar también. Estos son conceptos sobre los cuales se ha pronunciado la administración. Y hay que entrar a validar, pues, qué ha dicho la administración, ¿no? Y ya. No sé, hasta aquí estos son los convenios de doble imposición.